Muy bien, vamos con el último tema de este tercer parcial. Sí, no vi varios temas, pero vimos los más esenciales, los más importantes. Entonces, vamos a ver este último tema que va a ser derivadas múltiples. Sí, segunda, tercera derivada. Y vamos a ver una aplicación que se le llama máximos y mínimos. Entonces, cuando nosotros tenemos una función f de x, por ejemplo, x cuadrada más 5x menos 3. Entonces, nosotros sacamos una derivada de esa función y la llamamos f' de x. Y que en este caso derivada de x cuadrada es 2x, derivada de 5, x es 5. Derivada de menos 3, pues es 0. Entonces sería nuestra primera derivada. ¿Sí? Nosotros podemos sacar una siguiente derivada, y que va a ser la segunda derivada, y lo vamos a conocer como f' de x. Biprima porque tiene dos apóstrofes porque es la segunda derivada. La derivada de 2x es 2, derivada de 5 es 0. Entonces la segunda derivada de nuestra función es 2. Y podemos sacar una siguiente derivada, que sería f' de x igual a derivada de 2 es 0. Y esa sería nuestra tercera derivada. Cuarta, quinta, sexta derivada, pues va a seguir siendo 0, ¿verdad? Entonces, podemos seguir sacándolas, no hay problema, dependiendo del problema, pero pues esas serían las derivadas. Ahora, a esta la vamos a llamar primera derivada, a la siguiente la vamos a llamar segunda derivada, y a la siguiente la vamos a llamar tercera derivada. Entonces, si nosotros tenemos una función, vamos a poner una función cuadrática. Si nosotros tenemos una función f de x y sacamos su derivada en un punto, lo que nosotros estamos haciendo es sacar una recta tangente a ese punto. Esa recta tangente la conocemos como pendiente. ¿Sí? La pendiente nosotros la conocemos como el cambio en y con respecto al cambio en x. Que ya habíamos visto que la pendiente es la derivada de y con respecto a x. Entonces, al sacar la primera derivada, nosotros sacamos la pendiente. A una de sus aplicaciones, por ejemplo, ustedes en física vieron la velocidad. La velocidad es la distancia con respecto al tiempo, ¿verdad? Si nos ponemos estrictos, realmente es el cambio de la distancia, o sea, d2 menos d1, entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Cambio de la distancia con respecto al cambio en el tiempo. Que eso es una pendiente, ¿verdad? Que es una derivada. Entonces, la velocidad sería esa primera derivada. Una segunda derivada, por ejemplo, la aceleración, sería la velocidad 2 menos velocidad 1 con respecto al tiempo, que realmente el tiempo es tiempo 2 menos tiempo 1. Que comúnmente el tiempo 1 es 0, por eso solamente tenemos un tiempo. Entonces esto es el cambio de la velocidad con respecto al cambio en el tiempo. Y eso sería una derivada, ¿verdad? Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces si la velocidad es la derivada de la distancia, la aceleración es la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. Entonces, ahí es donde se aplican las segundas derivadas. Terceras derivadas en el mundo real casi no tiene aplicación, comúnmente es la primera y la segunda. Pero sí se puede sacar tercera, cuarta, quinta derivada de una función. Entonces, más o menos esas serían las aplicaciones. Vamos a ver cómo sacamos las derivadas. Entonces vamos a ver un ejemplo 1.
Vamos a poner f de x igual a 3x cúbica más 4x cuadrada más 7x menos 4. Entonces vamos a sacar esa función. Vamos a sacar la tercera derivada, f' de x, vamos a ver cuánto vale. Entonces empezamos con la primera derivada, f' de x, derivada de 3x cúbica, serían 3 por 3, 9, x cuadrada, porque le restamos un 1. Derivada de 4x cuadrada, pues es 4 por 2 es 8, x. Derivada más 7x es más 7 y derivada de menos 4, pues es 0. Entonces esta sería mi primera derivada. Vamos a sacar la segunda derivada, f b' de x. 9 por 2 es 18x, derivada de 8x es 8, derivada de 7 es 0. Esta de aquí sería mi segunda derivada. Y por último, la tercera derivada de x es, derivada de 18x es 18. Derivada de 8 es 0, entonces solamente me va a quedar 18 y esa sería la respuesta. Entonces nosotros podemos ir obteniendo derivadas tras derivadas. Y nosotros ya vimos diferentes fórmulas para obtener derivadas, fórmulas trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, entonces de multiplicación, de división. Entonces ustedes van a seguir sacando derivadas con esas fórmulas. Oye, vamos a ver una de las aplicaciones que es máximos y mínimos. Entonces, cuando nosotros tenemos una función, por ejemplo, una cúbica, nosotros vamos a poder obtener un punto que lo vamos a llamar máximo y un punto que lo vamos a llamar mínimo. Entonces, este punto de aquí lo vamos a llamar máximo, este punto de aquí lo vamos a llamar mínimo. Vamos con el máximo primero. Máximo no significa la cantidad más grande que puede tener nuestra función, porque por ejemplo, si yo pongo este punto acá, es más grande, ¿verdad? Entonces, máximo no significa la cantidad más grande. Máximo lo vamos a definir como el punto donde cambia de pendiente la función. Va a cambiar de pendiente positiva a pendiente negativa. ¿Sí? Aquí la función tiene una pendiente positiva, o sea, va hacia arriba, y va a cambiar su pendiente a negativa, o sea, va a ir hacia abajo. Y en ese punto, la pendiente va a ser igual a 0. Pero dijimos que la pendiente es una derivada, ¿verdad? Entonces, en este punto, la derivada de la función debe ser igual a 0. Y ese va a ser mi máximo, cuando cambia de positivo a negativo en su pendiente. ¿Sí? El mínimo, pues va a ser igual. Va a ser un punto donde cambia la pendiente. No significa el valor más pequeño, porque por ejemplo por acá tenemos un valor más pequeño. Entonces no es el valor más pequeño, sino va a ser el punto donde cambia de pendiente. En este caso cambia de pendiente negativa a pendiente positiva. Primero va hacia abajo y después va hacia arriba. Entonces aquí vamos a tener nuestro mínimo. De nuevo nuestra pendiente va a ser igual a 0, o sea, f' de x va a ser igual a 0. Entonces aquí ya tenemos nuestro máximo y tenemos nuestro mínimo. Y vamos a ver en qué valores de x tenemos ese máximo y ese mínimo. ¿Sí? Entonces, vamos a tener presente esos de ahí. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo 2. Vamos a tener f de x igual a 3x cúbica más 4x cuadrada menos 2x.
Entonces, vamos a sacar en qué puntos tenemos un máximo y en qué punto tenemos un mínimo. Y lo primero que vamos a hacer es sacar la primera derivada. F' de x, derivada de 3x cúbica es 9x cuadrada, derivada de 4x cuadrada es 8x, derivada de menos 12x es menos 12. Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a hacer, sacar la primera derivada. Y dijimos que la derivada en esos puntos vale 0. Entonces, como segundo paso, lo que vamos a hacer es igualar a 0 esa derivada. Entonces, 9x cuadrada más 8x menos 12 va a ser igual a 0. Y vamos a encontrar los valores de x para esa función cuadrática, es un trinomio cuadrado. Vamos a utilizar la fórmula general a x cuadrada más bx más c igual a 0. Recuerden que esa forma tiene un trinomio cuadrado. Y vamos a utilizar la fórmula general que nos dice que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2 veces a. Si esa es la fórmula general, vamos a ver que a vale 9, b vale 8 y c vale menos 12. Si alguno tiene un signo, hay que ponérselo, ¿eh? Entonces vamos a sustituir los valores. X va a ser igual a menos b vale 8, entonces aquí va a ser menos 8, más menos la raíz cuadrada de b de nuevo es 8, vamos a poner 8 al cuadrado, menos 4, a que vale 9, por c que vale menos 12. Todo entre 2 veces 9. Les va a quedar menos 8 más menos la raíz cuadrada de 8 al cuadrado es 64. Este menos con este menos se va a volver positivo, va a ser más. 4 por 9 es 36. 36 por 12, vamos a usar una calculadora. 36 por 12 nos da 432. Y vamos a dividirlo todo entre 18. Bien, vamos a sumar esas dos cantidades. X va a ser igual a menos 8 más menos la raíz cuadrada de 64 más 432 es 496 y lo vamos a dividir entre 18. Sacamos la raíz cuadrada de 496 menos 8 más menos, ponemos en la calculadora, raíz de 496 nos va a dar 22.27 y lo vamos a dividir entre 18. Ya que sacamos la raíz, vamos a utilizar el valor positivo y el valor negativo para dos valores, x1 y otro valor que lo vamos a llamar x2. En x1 vamos a utilizar el positivo, va a ser menos 8 más 22.27 entre 18. Y en x2 va a ser el negativo, va a ser menos 8 menos 22.27 entre 18. Vamos a hacer primero x1, nos va a quedar menos 8 más 22.27. Menos 8 más 22.27. Y eso nos da 14.27. Lo dividimos entre 18 y nos da 0.79. Y ese va a ser nuestro primer valor, x1. Vamos a tener x2. Ahora usamos el negativo. Menos 8 menos 22 nos va a dar menos 30.27
lo dividimos entre 18. Menos 30. Menos 30.27 entre 18. Y eso nos da, x2 nos da menos 1.68. Y esos serían los dos valores que vamos a obtener, donde vamos a obtener nuestro máximo y donde vamos a obtener nuestro mínimo. ¿Cuál es cuál? Todavía no sabemos, pero ya sabemos que aquí y aquí hay un máximo o hay un mínimo. Entonces ese sería el siguiente paso. Oye, ya que tenemos x1 y x2, nos vamos a regresar a la primera derivada, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es obtener la segunda derivada. Obtenemos la segunda derivada de esta de aquí. La segunda derivada nos va a quedar igual a 18x más 8. Y esa de ahí va a ser nuestra segunda derivada. Y vamos a obtener vamos a utilizar los dos valores que obtuvimos de x1 y de x2. x1 dijimos que era 0.79, x2 era menos 1.68. Entonces esos dos valores que obtuvimos en el paso anterior los vamos a utilizar. Vamos a sustituir, vamos a encontrar cuánto vale cada una de esas segundas derivadas utilizando el valor de x1 y de x2. Primero vamos con x1. Va a ser 18 por 0.79 más 8. Usamos la calculadora de nuevo. Nos va a quedar 18 por 0.79, que es 14.22, y le sumamos 8. Y eso nos va a quedar 22.22, que es positivo, lo que nos va a interesar. Nos dio positivo. Vamos con el otro valor, f' de x. Ahora vamos a utilizar el menos 1.68, va a ser 18 por menos 1.68 más 8. f' de x va a ser igual a, de nuevo la calculadora, nos queda 18 por menos 1.68, que es menos 30.24, le sumamos 8 y nos va a quedar menos 22.24. Nos quedó negativo, que es lo que nos interesa. No nos interesa el número, nos interesan los signos. ¿Por qué? Si la segunda derivada de x nos da mayor a 0, o sea, positivo, significa que vamos a tener un mínimo. Pero, en cambio, si f' de x nos da menor a 0, o sea, negativo, vamos a tener un máximo. Entonces, es lo que nos va a interesar, si nos dan positivos o nos dan negativos. Entonces, en este punto nos dio positivo, significa que tenemos un mínimo. Y en este punto nos dio negativo, significa que tenemos un máximo. Entonces, ya descubrimos dónde tenemos nuestro máximo, dónde tenemos nuestro mínimo. Y esa sería una de las aplicaciones de las derivadas. ¿Cómo es que se aplican esos máximos y esos mínimos? Por ejemplo, si ustedes están en una industria donde están creando una caja y ustedes lo que quieren es maximizar el volumen de la caja, pero minimizando el área. Si ustedes tienen su caja, si la desacomodan, si van a ver que más o menos tiene esta forma la caja cuando la desarman con sus dobleces.
Entonces, ustedes van a querer maximizar el volumen minimizando el área. ¿Por qué minimizando el área? Porque cuando ustedes minimizan el área, están ahorrando pedazos de caja. Entonces, minimizan el costo, maximizando lo que puede ocupar esa caja. ¿Sí? O por ejemplo, si ustedes tienen un terreno y les piden que maximicen el área, minimizando el perímetro. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un cultivo, ustedes quieren maximizar el área del cultivo porque van a tener más cultivo. ¿Sí? Van a tener más área del cultivo. Pero quieren minimizar el perímetro porque minimizar el perímetro significa el costo del perímetro que va a ser la cerca o la construcción que vamos a hacer. Entonces ahí están minimizando costos, maximizando el área. Sí, si viéramos las ecuaciones, vamos a ver que un área cuadrada va a ser la máxima área que podemos tener minimizando el perímetro. ¿Sí? Si tuviéramos un rectángulo va a ser menos área. Bueno, va a ser la misma área, pero va a ser más perímetro. Entonces, ahí no estamos maximizando. Entonces, esas serían aplicaciones. ¿Sí? Los máximos y mínimos tienen demasiadas aplicaciones ingenieriles principalmente, pero aquí serían una de las aplicaciones donde podemos utilizar esos máximos y mínimos. Entonces, ese sería todos los temas de este parcial. Ya sería la última actividad. Nos vemos.